clase. Eh, Brandon tenía que acompañarnos. Voy a chequear si es que está en la llamada. Creo que no ingresó. Tal vez ingrese más tarde. Justamente me estaba hablando en la tarde y tuvo algunos percances todo el día, ¿ya? Y me pidió que pues pudiéramos avanzar algo, ¿no? Conmigo, ir repasando algunos conceptos y tal vez ir adelantando algunas cosas más, ¿no? Eh, el Inge está avanzando un poquito lento, a mi parecer, porque otros semestres ya a estas alturas ya estaba en otros temas, por ejemplo, pero ahora sí está avanzando un poquito más lento. En parte es bueno, nos da un poco de tiempo para poder trabajar algunas cosas. Este tema de probabilidades, probabilidad aplicada a la hidrología es bastante, no diría complejo, pero sí es un tema muy largo. Hay muchas cosas que aquí se pueden ver y se pueden hacer, por ejemplo. Ya, me comentaban que seguían viendo algo de la ley normal. No sé si ya han visto la ley Gumbel con el grupo uno. ¿Me podrían confirmar? No, en sí no hemos visto exactamente, solo nos explicó una fórmula y eso nada más, las características. Ok. Entonces, yo imagino que ya está. Yo creo que ya va a ingresar directamente a Gamble porque tampoco puede alargar mucho, ¿no? Pero como les comentaba a los estudiantes que pasan conmigo los días miércoles, la idea va a ser siempre la misma. Por si acaso, recalcar que no son las únicas dos leyes. Hoy en día hay distintas leyes de distribución. Existe la log normal, la log Gumbel, y otro tipo de distribuciones, ¿no? Que tienen otras características y condiciones. ¿Cómo escoger la función correcta para nuestra serie? Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros hojas probabilísticas. Esas. Muy bien, Paul Franco. Me gusta bastante que vayan participando. Siempre van a ver que voy a andar preguntándoles en qué parte ya están, debido a que se me es complicado muchas veces poder estar de noche y asistir a las clases del ingeniero, por ejemplo. Generalmente, por ejemplo, yo suelo aparecerme el primer día de clases o el segundo y directamente al día del examen, muy aparte de darles las clases, ¿no? Y entonces siempre les voy a ir preguntando en qué tema están. La otra razón es porque no tiene un orden el ingeniero en específico para seguir su temario. Varía mucho de semestre en semestre. Desde que he ingresado a darles la auxiliatura, cambia mucho, ¿no? A veces empieza con precipitación media espacial. El semestre que ingresé a esto de la auxiliatura empezó con ese tema. Y probabilidad lo dejó todavía para el segundo parcial, creo. Y a veces lo más usual es que empiece con probabilidad, porque es la base, es lo más importante y además es el tema, se puede decir, en el que estamos más frescos, ¿no? Yo imagino que todos han llevado acá ya probabilidad y estadística, ¿no? Entonces tienen idea de qué estamos hablando. Muy bien, entonces, para no darle ya hemos perdido algunos minutos, vamos a empezar con nuestra clase, ¿ok? Muy bien. Entonces, si están trabajando con los papeles probabilísticos. Como ya están trabajando con los papeles probabilísticos, les voy a pasar este material si es que el Inge todavía no se los ha subido a plataforma. Y de entrada les digo que siempre tengan estos papeles impresos para su examen y sí, para su examen más que todo, ¿no? Papel normal. Vamos a abrir los dos. Pero creo que están en otro sentido. Ah, no se puede girar directo. No creo que hayan estado de esto. Ya. Muy bien. Entonces, a ver cómo le vamos a hacer. Creo que no tengo Word. Cerrar todas las pestañas. Me había olvidado que aquí está. En PDF está volteado, ¿no? En Word se puede girar fácilmente. Entonces, vamos a ver esto del papel de probabilidades. Y justamente es con lo que tenía en mente avanzar un poco hoy día, ¿no? Para ya ir saltando, no diría saltando, ¿no? Para ir avanzando.
Entonces, lo que ven en pantalla es una tabla de probabilidades normal. No sé si alguno ya ha visto lo que es el papel logarítmico o semilogarítmico alguna vez en alguna materia. Estos papeles nos ayudan a, cuando generalmente tenemos una curva muy compleja en un papel normal, o sea, con divisiones todas iguales, ¿no? Como el eje cartesiano, podemos decir, donde todas sus divisiones son exactas. Al graficar una curva se nos queda, yo qué sé, no queda muy clara qué tipo de curva podría ser, ¿no? De álgebra uno solo conocemos, por ejemplo, las parábolas, hipérbolas, parábolas de tercer grado y hasta ahí. Pero en la vida real, al momento de aplicar algunos temas en ingeniería, nos vamos a topar con que la curva es un poquito difícil de entender, tal vez se puede decir, ¿no? Entonces, estos papeles, todavía no entrando a la ley normal, sino el logarítmico como ejemplo, lo que te permiten hacer es que esta tu curva que tenías, una curva difícil de entender, se vuelva a, por ejemplo, lo ideal es que de una curva que no tiene mucho, no puedes observar bien qué tipo de curva es, vas a llegar a una recta. Esa es la idea con estos papeles. La misma idea va a aplicar para estos papeles de probabilidad. Entonces tenemos acá aquí dice tabla de probabilidades normal, más que tabla, este sería el papel, ¿no? Entonces les presento rápidamente. En el eje X, si pueden ver, a cada línea, lo voy a ampliar un poquito. Esto es lo que me gustaba de las clases virtuales, es que les podía mostrar más cosas, ¿no? Graficar esto en el pizarrón es un dolor de cabeza, ¿no? Y no puedo pedir control para usar diapositivo data porque no soy auxiliar titular, entonces sí es medio complicado a veces usar recursos. Por cierto, ya de entrada les comento que alguna vez igual vamos a ver un par de clases virtuales tal vez para algunos temas en específico. Hay varios temas que van a requerir, por ejemplo, el manejo de Excel. Entonces, mucho más práctico que yo les dé la clase desde mi computadora y ustedes a la par están programando en sus computadoras, ¿ya? Pero eso vamos a ver con calma más adelante. Entonces, viendo en este papel, vemos que la primera línea tiene un valor de 0,01%. La segunda línea 0,02% y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, estos tres de acá ya no tienen un valorcito. Entonces, lo que yo tendría que hacer es encontrar los valorcitos entre 0,05 y 0,1. Creo que son 5 líneas, entonces sería aquí 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,1, ¿no? ¿Por qué ya no se le coloca aquí ese valorcito? Pues es obvio, ¿no? Ya no entraba en el espacio, pero se entiende que en cada línea, al menos las principales, se puede apreciar acá, ¿no? Esto también es bueno que si pueden tenganlo a colores, porque se dan cuenta que hay unas líneas que están en rojo, ¿no? Esas líneas en rojo, pues es claro de apreciar, son los porcentajes que están en rangos de 10, ¿no? 10%, 20%, 30%, 40, 50, 80, 90 y de ahí continúa los siguientes valores, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo esa lógica, hemos visto que este papel de probabilidades, cada división o cada línea que tiene en este caso, le corresponde una probabilidad específica. Esto con la ley normal. La otra ley que van a ver, algún semestre añade el INJU una que otra ley más. No sé si este semestre lo vaya a hacer. Como está tomando mucho tiempo, no creo, pero vamos igual a hablar de eso hoy día. Pero van a ver que no es complicado entender otras leyes. Vamos a girar horizontal. También tenemos la distribución Gumbel o Gamble, ¿no? Como quieran pronunciarlo. Y esto, como lo voy a girar? Creo que esto no está configurado como imagen. Ah, muy bien, no, no me está gustando mucho. No está, creo que está escaneado, no me deja
querer girar, establecer imagen, no. Probabilidad de ajustar texto. Voy por aquí, eso es. Lo voy a girar al sentido horizontal. Uy, se ha girado demasiado. Un poquito, eso es. Entonces, acá yo tengo la otra tabla de la otra ley correspondiente que igual vemos en la materia. Y esta Gumbel es muy importante, es bastante propia de la hidrología. Porque esta ley de ajuste de distribución o densidad Gumbel te permite trabajar con valores extremos. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Y qué vamos a obtener al trabajar con los valores extremos de una serie? Me dirán ustedes. Pues también algo que les comentaba a los chicos la primera clase de los que van conmigo, es que en la materia algo que nos interesa mucho en hidrología es el cálculo de caudales, por ejemplo, la estimación de caudales. ¿A través de qué? Pues de métodos determinísticos, probabilísticos o estocásticos, ¿no? Que son los tres que se ven en la materia. Entonces nosotros calculamos esos caudales, por ejemplo, en leyes probabilísticas a través de series de tiempo que vamos a tener como datos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos diseñando? Vamos a aprender igual a diseñar esos caudales. Más bien, algo más que les quería preguntar, bueno, dos cosas que se me vinieron a la mente. Em, ¿Ya vieron lo que es el periodo de retorno con el ingeniero o todavía no? Todavía no. Ok. A lo siguiente, había un chico que dijo que iba a grabar la clase. No sé si está aquí. Voy a chequear, no me acuerdo su nombre. No, no estoy conectado al WhatsApp ahorita. Era nuestro compañero Joel Álvarez. Joel Álvarez, creo que está. Sí, ok, está súper. Me estaba leyendo que hay algunas personas que trabajan de noche y se entiende, ¿no? Es complicado. De hecho, les comento, por ejemplo, que en mi clase van 11 personas. Creo que en las votaciones hubieron 24 personas a favor del horario del miércoles y 24 para el horario del viernes. Entonces, no había mucho lío porque están muy empatados, ¿no? Entonces, imagino que cualquiera de los grupos estaría con la misma cantidad de personas, ¿no? Entonces, sí, como hemos vuelto a la presencialidad, es un poco complicado. Antes en virtual sí tenía esta cantidad de estudiantes, ¿no? Pero ahora es un poquito complicado y entiendo. Es, son cosas que van pasando, ¿no? A veces se nos cruzan muchas cosas y es dificultoso, ¿no? Muchos de ustedes deben estar, lo que leí en el grupo es que trabajan, ¿no? Ok. Entonces, volviendo al tema, igual vamos a ver esto del periodo de turnos, es que nos da tiempo. Sí, al comienzo es un poco confuso, a mí igual me ha costado entender bastante. Pero a grandes rasgos, este periodo de retorno es un tiempo de estimación, podemos decir un tiempo de vida para el que estamos diseñando una obra. No solo en esta materia, en varias materias van a usar, por ejemplo, por una carretera, cuando estén en transportes, igual van a escuchar este término del periodo de retorno. Entonces, es como que ah, en términos muy vulgares, es la edad que ustedes le están queriendo dar a su obra. Si eligen un periodo de retorno de 50 años, por ejemplo, ustedes están diseñando, diseñando es el término más correcto, su obra civil para que más o menos te dure ese tiempo, ¿no? Que puedas resistirte ese tiempo ante una adversidad catastrófica, ¿no? Ante lo más desfavorable, como dicen otros ingenieros, y es también un término correcto, ¿no? Entonces, en esta materia, ¿qué sería lo más desfavorable? Un caudal enorme, ¿no? Así como ejemplo, nosotros vemos ríos, posiblemente no hayan visto ríos muy grandes, tal vez, o con caudales muy grandes, perdón. Pero, por ejemplo, los que viven en Quillacollo, por ejemplo, a ir hacia el hacia Quillacollo en el kilómetro 7, hay un río por ahí que pasa igual por la Blanco Galindo que siempre se andaba desbordando antes. Yo me acuerdo que su canal, con el que habían diseñado, era muy pequeñito, era muy bajito el perfil
perfil rectangular que tenía ese canal. Entonces, cuando hubo ese desastre, ya no me acuerdo en qué año, creo que en 2018-19, donde se desbordó el cruce Taquiña y otras cosas más. Ese río era tremenda, ha crecido de sobremanera, ha pasado su límite, el tirante de agua se ha extendido monstruosamente y pues obviamente ha rebasado los límites del canal y eso ha empezado a desbordar, ¿no? Y ha traído muchos problemas para todas las casas aledañas y ha bajado inclusive hasta el kilómetro 6 o un poco más allá. Entonces era bastante desastroso. En la misma avenida se podían ver esos desastres. Entonces, ¿qué es lo que han intentado hacer? Pues para mitigar un poco han empezado a poner refuerzos a ese canal, lo han hecho crecer más. Ahora que lo veo es un poco más hondo. Entonces tiene una capacidad para recibir más volumen de agua, ¿no? Entonces, que por ejemplo, poniendo de ese ejemplo, uno podría ver pasar todos los días de todo un año normal, entre comillas, y podría ver que el río no tiene una crecida muy grande, ¿no? Que es más o menos leve. Inclusive va a haber épocas en el año que ese río puede estar seco, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, digamos que en su historial están mm, caudales entre 5 y 10 metros cúbicos segundos. Pero, ¿qué ha pasado ese año? Ese año donde ha venido la catástrofe, el caudal ha crecido hasta 20 metros cúbicos segundo. Entonces, eh, si el diseño estaba hecho para un caudal de 15 metros pues, segundo, cuando ha venido un caudal de 20 metros, obviamente lo has devasado. Entonces, ha empezado a crecer y se ha desbordado, ¿no? Entonces, para eso nos sirve todo lo que vamos a ir aprendiendo en la materia, ¿ok? Tal vez muchos todavía no sabían quizás para qué hacían todo esto. Inclusive yo cuando era estudiante no tenía muy claro para qué me iba a servir esta materia, ¿no? Y un momentito, están tocando la puerta. Ok, continuemos. Entonces nos vamos a salir un poquito del tema, pero eso era para explicar, ¿no? Como les decía muchas veces, no sabemos para qué hacemos ciertas cosas. El periodo de retorno espero que haya quedado un poco claro. Y obviamente igual lo vamos a explicar mucho mejor. Eso era solo como detalle para ver para qué nos iba a servir, ¿no? Bien, entonces está muy relacionado pero al tema esto del periodo de retorno. Ok, entonces por este lado tenemos la tabla de probabilidades de la ley Gumbel, que es muy usada en hidrología, vuelvo a repetir, pero sigue exactamente la misma hermenéutica del anterior papel. En el eje X o en el eje horizontal van a estar nuestras probabilidades acumuladas. Cada línea representa una probabilidad. Es exactamente que el papel normal. Solo que si se dan cuenta, las distancias en las que están distribuidas estas líneas son distintas, ¿no? Y ahí viene ese término. ¿Por qué he hecho alusión en distribuidas? Vamos a ver de dónde viene este papel y para qué nos sirve. También es bueno aclarar que nosotros ya, estos valores del eje X ya están establecidos. Pero ¿para qué va a ser este eje Y? O el eje horizontal, vertical, perdón. Vemos que en el eje vertical, si se dan cuenta, las divisiones son exactas, ¿no? Las separaciones son una misma distancia, ¿no? No hay variaciones, ¿no? Como cualquier papel cuadriculado. En el eje vertical, ustedes me van a dibujar los caudales. ¿Bien? Vamos a ver más adelante detalles, sí, pero adelantándonos un poco en el eje Y o vertical, como quieran llamarlo, van a ir los caudales. Entonces, ustedes van a tener una serie de datos, una serie de tiempo, y van a tener ciertos caudales. ¿Ustedes pueden conocer todas las probabilidades de sus caudales? Sí, pueden conocer. Ya saben, ya conocen las herramientas, ya están familiarizados con las ecuaciones y lo único que habría de novedoso con este papel de probabilidad sería que ustedes van a llevar esos caudales en el eje Y con sus respectivas probabilidades en el eje X y van a empezar a plotear puntos. Van a hacer una nube de puntos, igual que hacían en probabilidad y estadística, ¿no? Lo que se espera es que van a tener una nube dispersa, no va a ser una recta exacta lo que se va a formar, pero ustedes van a hacer una aproximación, ¿no?
Eso como introducción. Repito, estos papeles se los voy a pasar, no se preocupen. Y es muy importante que lo tengan impreso, aunque sea en su día del examen, ¿no? Porque alguna vez el INGE ha preguntado, creo que una o dos veces ya en un parcial entró eso del papel de probabilidades y había dos chicos creo que no tenían papeles y esos datos estaban coseteando, ¿no? Por suerte Brandon ese día tenía papeles fotocopiados en su cuaderno y ahí me comentó, sí, nunca falta alguien que se olvide, entonces yo siempre traigo por si acaso un par de hojas de más, ¿no? Entonces, bueno, que tengan sus hojitas, ¿ya? Muy bien. Entonces, de momento ya hemos visto lo siguiente. Ya conocemos la ley normal, están bastante familiarizados. Entonces van a trabajar con una tabla. En la ley normal usamos una tabla y pues por este otro lado vamos a tener la ley Gumbel. Vamos a ir introduciéndonos un poco en esto para que no nos pise el tiempo. Pero van a ver que no es complicado, es igual, son varias ecuaciones, simplemente las que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Le digo normal. Vamos a ver su función de distribución, que es la que conocemos. Vamos a mejor hacerlo con las lectas que tenemos disponibles. Y por poner un ejemplo, vamos a ir por acá. Yo puedo decir que aquí está el 0 o el origen, si quieren. Y recordemos que esta curva, si es correcto, va desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Ya conocemos esta figura, tal vez muchos ya estén hartados de seguir viendo porque han visto probabilidad posiblemente varias veces, pero es importante recordar, esto se usa mucho en varias materias donde ustedes usen modelos estadísticos. La ley normal, tal vez está un poco chueca, van a disculpar, de hecho estoy volviendo a usar eh, la pizarra eléctrica después de mucho, mucho tiempo y además que estoy directamente desde mi laptop, así que estoy escribiendo a pulso con el ratón. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente campanita que es la campana de la ley normal. Bueno, perdón, se la conoce como campana de Gauss, ¿no? Es el matemático que ha estudiado sus propiedades y demás cosas. En el estado ideal de la campana de Gauss, las condiciones ideales para la campana normalizada, o mejor dicho, estandarizada para no confundir con esto de la ley normal, la media es cero y la desviación estándar, vamos a hacerle un sigma porque es el término con el que trabaja el ING, pero es correcto recordar que esta es una desviación estándar muestral, ¿no? Porque estamos trabajando con muestras de datos. Entonces, estos son los datos para esta curva de ley normal estandarizada. Esta, por si acaso, es la función de densidad de la ley normal. ¿Por qué anoto esto? Porque va a ser importante de conocer este término más adelante. Vamos a ir viendo algunas cosas que igual es importante que las sepan, ¿no? Entonces, todo esto es una función de densidad. Oh, perdón, el mensaje está tapando. Muy bien, sí, justamente a eso me iba, sí, eso metió justamente en el examen el día de hoy y era bastante más teórico y la otra pregunta era práctica, ¿no? Entonces, como les dije, no se sorprendan si es que algún momento el INGE pregunta cosas teóricas, ¿no? Y puede preguntarles teorías, sí, es válido, ¿no? La materia justamente es teórica, práctica. Puede que vean, por ejemplo, inclusive temas que solo sean teóricos, casi nada prácticos. Entonces, alguna vez pasó que en el momento de dar examen entró ese tema que era solo teórico, pero obviamente solo eran preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a explicar igual un poco. Justamente, para eso estoy haciendo esto, ¿no? Para hacer aclaraciones. A eso me voy. Entonces, recuerden, la campana es la función de densidad, ¿ya?
función de densidad, esta campanita, la campana de la ley normal, o campana gaussiana, ¿no? En ley Gumbel igual vamos a tener una campana, solo que va a estar de otra forma. Vamos con colorcitos rojo. Entonces, ¿qué va a suceder con estas probabilidades que vamos a tener? Vamos a explicar igual un poco. La campana en Gumbel igual va de... estoy con la línea, vamos con lápiz. Igual va a ir desde el menos infinito hasta el infinito, ¿no? Solo que la campana se va a ir acumulando más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Igual la media va a estar por acá. Igual tiene sus condiciones ideales, ¿no? Igual lo vamos a chequear cuando escribamos sus ecuaciones. Y no van a ser directamente estos cero. Entonces tenemos la ley Gumbel, que igual es una, en este caso su campana es una función de distribución. Digo, de densidad, densidad. Es importante no confundirse en eso, van a disculpar. Función de densidad. Muy bien. Entonces, esta campana, para recordar un poco de lo que es cálculo, nosotros en la tabla, vamos a irnos por este lado, que es lo más sencillo. En la tabla que tenemos de la ley normal, que ya la han visto cientos de veces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? En este caso es un valor f de z, ¿no? En mayúscula. No sé si alguna vez alguien se ha preguntado por qué se maneja mayúscula. En realidad, esta función de densidad la pueden representar como f de z también, ¿no? F de z o f de x si quieren, ¿no? Por este lado igual. Entonces, estas campanas, al ser curvas, obviamente tienen ecuaciones características, ¿no? Esas ecuaciones características las han debido ver, por ejemplo, en materias de probabilidad y estadística. Generalmente no se lo ve, ¿no? Porque eso, muchos dicen que corresponde más hacia los matemáticos. Pero si les da curiosidad, pues les puedo invitar a indagar, ¿no? Van a ver que hay otras formas de calcular todo lo que hemos visto sin usar las tablas, por ejemplo. Esta función de densidad, al ser integrada, queda una ecuación, ya no de forma integral, sino tiene otras características, ¿no? La idea es que nosotros tenemos curvas que tienen ciertas ecuaciones, ¿no? De momento no nos interesa ver, de hecho, pero sí es importante saber distinguir e interpretar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, si recordamos un poco de cálculo, en realidad, si pusiéramos esto en forma de basas, no sé si alguien se acuerda de bueno, tal vez no sé si vieron, yo lo leí en un libro, no recuerdo cómo lo ha dicho un docente, pero para hacer las primeras nociones que teníamos para hacer integrales, los primeros postulados que teníamos o que hacía Riemann, por ejemplo, que es el que básicamente es uno de los que estudió bastantes de las integrales, era que en realidad lo que calculamos en el área bajo esta curva son rectángulos, ¿no? Entonces también los métodos numéricos, lo que han visto en análisis numérico, esas integrales aproximadas, se basan en teorías donde lo que va a estar debajo de esta campana van a ser rectángulos en realidad, ¿no? Sumatorias infinitas. La integral también se puede definir como una sumatoria infinita, ¿no? En este caso, sumatoria infinita de estos rectángulos. En este caso, estos rectángulos representan cierta probabilidad. Vamos a poner acá P. Cada uno de estos rectángulos representa cierta probabilidad, ¿ya? Si es que estos rectángulos tuvieran un tamaño constante conocido, pues sabríamos que tendríamos mejor idea, ¿no? De qué representa cada uno de estos rectángulos. Pero al ajustar una ley normal y a trabajar con una serie de datos que va desde que es solamente una muestra y además que vamos a integrar esta curva, si recuerdan un poco de cálculo, lo que tenemos acá en realidad va a ser un diferencial, ¿no? Podemos poner diferencial de probabilidad.
por decir algo, ¿no? Tal vez no es tan correcto. Y su tamaño es muy cercano a cero, ¿no? Vamos a cambiar este. Entonces van a ser líneas casi infinitesimales, tan diminutas que se aproximan mucho a cero, ¿no? Entonces estas probabilidades por sí solas casi no tienen ni un solo valor. Y es lo que les decía alguna clase, ¿no? Si nosotros queremos saber exactamente la probabilidad de ocurrencia de un evento al 100, no diría al 100%, ¿no? Queremos tener, yo qué sé, yo quiero saber con qué probabilidad va a venir un caudal sí o sí de 20 metros cúbicos segundos, o sea, solamente 20 metros, ni más ni menos. Hemos visto que eso no es posible. Lo que sí es posible es que podemos tener intersecciones, ¿no? Podemos encontrar acá entre 18 y 20 y vamos a tener intersecciones, ¿no? Entre esos pedazos, pero nunca puede ser exactamente un valor, porque en ese caso estaríamos queriendo hacer esto, ¿no? Aproximar a cero. Entonces, por sí solo, no tiene mucho significado. Entonces, lo que hacemos en probabilidad, siempre van a ver que hablamos en términos de caudales de más, eh, que, por ejemplo, para poner un término, para hacer un ejemplo, para que quede más claro, siempre vamos a ver cosas como qué probabilidad hay de que tengamos un caudal como máximo de cierto valor o qué probabilidad tenemos de que mínimamente tengamos un caudal de X valor, ¿no? Siempre vamos a hablar en términos de más, menos, mayor probabilidad, menor probabilidad, menor que, mayor que. Entonces, siempre vamos a hablar de eso. ¿Pero por qué? Porque la tabla que nosotros tenemos, si se acuerdan, lo que hemos visto en cálculo, al integrar este f de z, lo que vamos a tener es una, eh, adicionalmente, otra función, ¿no? Generalmente se las representa con una mayúscula. Por eso es que también en las tablas está con una mayúscula, ¿ok? Representa que hemos integrado una función anterior, una función primitiva. En este caso, f de z. Entonces los matemáticos han tomado toda la labor de estudiar esto, han integrado, porque la función original de esto de la ley normal era un dolor de cabeza, era terrible. Entonces han obtenido esto nuevo, este f de z que ustedes ven en las tablas. ¿Pero qué es este f de z mayúscula? Aparte de ser la integral de la función de densidad, es la función de distribución. En otras palabras, vamos a tener lo siguiente. Este f de z, en realidad lo que nos intenta indicar son las frecuencias acumuladas de las probabilidades, ¿ya? Entonces, por eso, al ser acumuladas, si se dan cuenta, por eso es que siempre hablamos en términos de mm, como máximo, mayor o menor que, ese tipo de cosas, ¿no? Probabilidad de que se exceda, probabilidad de que no se exceda. Siempre vamos a hablar en esos términos porque esto es una distribución de frecuencias acumuladas. Entonces, nosotros, por ejemplo, al ir a esta parte, nosotros podemos tener un X valor. Al calcular la probabilidad de con esta tablita, al ingresar a nuestra tabla de la ley normal, lo que hacemos es calcular toda el área que está desde el menos infinito hasta el valor X, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es eso, ¿ya? Y volviendo a este ejemplo de los rectángulos, se están acumulando probabilidades, ¿ok? Por eso siempre hablamos en términos de mayor que, menor que, y ese tipo de cosas, ¿ya? Ok, entonces este f de z también tiene sus propias características. Eh, Más o menos vamos a tener algo así. No, estoy mal. Entonces, recordemos que no hay probabilidades negativas. Entonces, tendríamos que empezar por acá. Y nos va a quedar algo más o menos de esta forma. Nos va a quedar una, no sé si pueden distinguir ustedes, pero generalmente se dice que esta es una curva en forma de S.
Ya esto de acá me está perjudicando un poquito. Desde acá lo voy a borrar. Entonces, lo que se nos forma, si se dan cuenta, este valor f de z que está en sus tablas, ustedes igual lo pueden graficar en divisiones exactas. Podemos decir que este es el origen. Vamos a ir de 10 en 10, ¿no? Obviamente no es exacto, pero nos está sirviendo para ejemplificar un poco esto. 20, 30, y estos son los f de z. Podemos decir que está en porcentajes, ¿no? Bueno, hay que indicar que está en porcentajes, de hecho. Estos son los f de z mayúscula y está en porcentajes. Muy bien. Entonces, igualmente, estos valorcitos f de z que tengo, yo los puedo graficar. ¿Y qué va a ir en el eje Y? Van a ir los valores, en este caso, del fenómeno o los eventos que estoy estudiando, queda mejor creo. Vamos a poner X sub I, porque esto se aplica para muchas cosas en la naturaleza, no solo para caudales, ¿no? Entonces, aquí pueden ir en este X sub I los caudales, ¿no? Lo que ustedes están estudiando, ¿no? Por poner un ejemplo, podría ser, vamos a decir que son caudales. Voy a poner acá al ladito caudales. Y podría ser desde, yo qué sé, aquí puede ir desde 5, 10, 15, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Ustedes pueden graficar todo lo que van a ir encontrando, ¿no? Ustedes van a tener una serie de datos que ya creo que está clara la idea. Siempre vamos a trabajar con series de datos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos poner? Aquí sí, esto podemos acomodar un poco, solo para ejemplificar. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en varias materias, ¿no? Vamos a tener un caudal, que es parte de nuestra serie de datos, y también vamos a tener unas probabilidades. A cada caudal le va a corresponder una distinta probabilidad, si se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí podemos tener un caudal 1 y vamos a tener una probabilidad 1, ¿verdad? Puedo tener un caudal 2 y yo voy a tener una probabilidad 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para cada caudal que yo tenga en mi serie de datos, puedo encontrar su probabilidad y puedo tener una tabla de este tipo. Lo ideal hubiera sido, creo que, voltear las debes, ¿no? Porque en el eje X están los valores de las probabilidades en este caso. Pero eso es muy secundario, ¿no? No debería afectarnos tanto, ¿no? Si entendemos la idea. Entonces, yo agarro sus puntos y puedo graficar y voy a tener graficada lo que se llama función de distribución. Nuevamente, explico. Esta función de distribución se encarga de acumular las probabilidades que teníamos antes de cierto valor, ¿no ven? Es lo que les decía, ¿no? Al calcular esto en un valor X, ustedes calculan el área desde menos infinito hasta ese valorcito X. Entonces están acumulando estas probabilidades, ¿no? En este caso hemos intentado representar esas probabilidades como rectángulos. Entonces, la función de distribución, muy diferente a la función de densidad. En la función de distribución van a disculpar la ortografía, distribución. Están las integrales, ¿no? Ya resueltas. O pueden, sí, básicamente las integrales, o f de z mayúscula, como quieran decirle. Pero hay que hacer esa distinción, ¿no? La ley normal, la campana de Gauss que conocen, es la función de densidad. En cambio, las áreas calculadas o integrales calculadas relacionadas a sus valores correspondientes estudiados nos van a crear la función de distribución. Esta función de distribución S tiene igual ¿cómo les puedo explicar? Su curva ya establecida, ¿no? Tiene una curva ya establecida con condiciones ideales, como en este caso, ¿no? Una media cero, una desviación estándar igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a tener ustedes? Esto ya es como algo establecido, ¿no? Estas curvas, esta de acá y esta de acá, no van a cambiar porque ya están estandarizadas, ¿no?
Lo que ustedes en realidad van a hacer va a ser algo así. Ustedes van a calcular lo siguiente, no van a tener caudales y sus probabilidades. Ustedes van a ir ploteando distintos puntos. Podemos poner suavemente acá con amarillo uno de los puntos. Podemos poner que aquí está otro. Ha sido con línea, creo. No, ya está con puntitos. Podría tener otro por acá. No siempre va a caer sobre esta curva, ¿no? De hecho, es lógico que no caiga. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros parámetros, ¿no? Vamos a tener desviación estándar distinta a cero y media también distinta a cero. Perdón, desviación estándar distinta a 1 y media distinta a cero, ¿no? En los series de datos. Es muy raro que caiga todos iguales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una nube de puntos al graficar caudales versus sus probabilidades. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es lo siguiente. Agarrar y trazar con una curva suave, ¿no? Mientras más puntos tengan, pues más van a poder, eh, su curva va a quedar mejor establecida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Como les decía, no es obligatorio que todos los puntos caigan sobre la curva azul que ya está estandarizada, que ya no va a cambiar, es como el molde, ¿no? Ya no, esto ya no se mueve, la curva azul se queda ahí quieta, intacta, nada la mueve, nada la toca. Entonces, lo que ustedes van a hacer es graficar una curva y más o menos les va a resultar algo de esta forma. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Se preguntarán. Nos sirve para hacer justamente lo que igual veían hoy día con el ingeniero, para determinar a qué ley se ajusta mejor una serie de datos con la que estemos nosotros trabajando. ¿Por qué? Ya de entrada les digo que cualquier serie de datos que ustedes tengan la pueden trabajar con ley normal o con ley Gumbel. Eso es un poco indiferente, ¿no? Al comienzo, obviamente. Pero ya para tomar una decisión para ver con cuál ley te conviene trabajar, pues tienes que aplicar ciertos criterios. En este caso es este ajuste, podemos decir, de forma visual, ¿no? Es un método empírico. Al ser un método empírico, obviamente no es preciso. Si ustedes lo trabajan con un software computarizado, obviamente les va a ir genial, les va a ir de maravilla, pero obviamente en el momento del examen no va a estar con una computadora, ¿no? Entonces, este ajuste lo pueden realizar de forma empírica y obviamente de forma visual, ¿no? Al hacer esto. Entonces, van a tener una curva de color azul, ya establecida, normalizada, que es lo correcto, y van a tener esta curva amarillita. Bien, entonces, eso con la ley normal. Para la ley Gumbel es exactamente igual. Vamos a tener igual si se dan cuenta, una función de distribución. Igual va a existir una función de distribución. De eso no nos preocupamos, vamos a hacerlo un poquito más acá. Y sigue exactamente la misma lógica que hemos visto para la ley normal. Ustedes lo que calculan acá al aplicar la ley Gumbel, como resultado van a obtener un f de x. Que como ya hemos repetido anteriormente, de cálculo sabemos que la f de x es igual a la integral de otra función primitiva o anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a ir sucediendo? Igual tenemos una campana, ¿no? Que es un poco familiar a la campana de Gauss, solo que tiene otras condiciones y otra forma, ¿no? Les decía que las probabilidades se acumulan en este caso tienden a acumularse más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, igual se puede integrar. Tiene sus ecuaciones, igual, sí, yo creo que nos va a dar tiempo para chequearlas. Vamos a ver cómo son esas ecuacioncitas. Igual van a ver que es realmente sumamente sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces, estaba explicando esto, ¿no? Es importante que sepan todo esto. Tal vez alguien está un poco aburrido, quería hacer ejercicios directamente. Vuelvo a repetir, no se confíen de que siempre va a ser el examen práctico. Les pueden entrar preguntas, teoría. El mismo ingeniero les está diciendo, ¿no? Podría preguntar en el examen, entonces es importante que sepan su significado, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, hago todo esto para que quede claro algunas cosas, ¿no? Y ustedes, al momento del examen, por lo menos sepan dar una respuesta decente o que sepan responder, básicamente, ¿no? Que puedan decir con seguridad, esto estoy haciendo y para esto me sirve y son diferentes por esta razón. Y esto es lo que está pasando en realidad, ingeniero. Entonces,
créanme, o sea, sinceramente, si en su examen entra dos ejercicios, uno que es teórico y otro que va a ser práctico, si en el práctico lo han tirado todo, o sea, está mal, mal realmente, pero su teórico han hecho bien, el ingeniero les va a aprobar. No va a tener problemas de ponerles un 60 o tal vez más inclusive, porque al Inge le gusta eso, le gusta bastante que ustedes interpreten y analicen las cosas, ¿no? No le gusta mucho al ingeniero esto de mecanizarse y que quede ahí nomás, ¿no? Que aprendamos como robots una cosa y empecemos a copiarnos. Sino es importante, muy importante entender, ¿no? Lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando, ¿ya? Muy bien. Volviendo al tema, entonces, en la ley Gumbel, igual vamos a tener una función de distribución con las ecuaciones que vamos a ver más después. Vamos a ver que igual vamos a llegar a un f de x mayúsculo. Ya hemos dicho que esto en cálculos representa que hemos integrado una función anterior. Entonces, igualmente, al graficar f de x con otros valores, x sub y, aquí igual puedo poner x sub y, no hay problema. En el eje Y van a estar los valores x sub y aquí van a estar los f de x, o las funciones f de x, que son igualmente, por si acaso, son igual función de distribuciones de probabilidades acumuladas. Igual aplica acá esto de los rectangulitos, ¿ok? Entonces teníamos rectángulos de un ancho, podemos decir que es casi cercano a cero. Entonces, pero no es cero, obviamente tiende a cero, pero no es cero, eso es tema de límites y otras cosas, no lo vamos a analizar, ¿no? Porque no es la materia, pero obviamente al ir integrando, lo que vamos a obtener es una nueva función, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, igualmente se van a ir acumulando estos rectangulitos, ¿no? Y lo que obtenemos igual en Gumbel es ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que tenga yo un caudal de más de 15 metros cúbicos segundo en cualquier año? ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga un caudal de 10 metros cúbicos segundo o menos? ¿Qué probabilidad tengo de que se exceda cierto valor? ¿Qué probabilidad tengo de que no se exceda cierto valor? Entonces, con esas preguntas siempre vamos a estar hablando de probabilidades acumuladas, ¿ok? Entonces, la misma idea que en la ley normal. Entonces, igual vamos a tener una especie de S, ¿no? Obviamente va a ser un poco más distinta a esta otra S. Y igual va a tener una curva ya parametrizada que ya va a estar, perdón, en términos más correctos sería estandarizada, ¿no? Que ya no se va a mover, que es en condiciones ideales. Vamos a ver igual esas condiciones ideales para Gamma. Tiene sus condiciones iniciales, entonces esta curva verde es una curva que ya no se va a mover y que ya no cambia para nada. Entonces tengo un XY, un eje X con probabilidades. Entonces igual, si estoy trabajando con la ley Gumbel, puedo tener una serie de datos y yo voy a tener siempre, aquí lo podemos hacer al revés, podemos ordenar de esta forma. En el eje X vamos a tener las probabilidades y en el eje Y van a estar, por ejemplo, los caudales, ¿no? Y yo que sé, podemos tener una probabilidad de, eh, vamos a poner igual solamente índices. O podemos tener una probabilidad 1, una probabilidad 2. Y a esta probabilidad 1 le corresponde un caudal 1, ¿verdad? A cada caudal, para cada caudal que tengamos de nuestra serie, podemos encontrar fácilmente su probabilidad. Eso es lo que han estado haciendo estos días en la materia. Entonces, igual, puedo yo tener lo siguiente. Yo tengo pares de datos, pares de puntos, y estos los voy a llevar acá. Los llevo a mi plano, ¿no? Sí, lo correcto es un plano, ¿no? Lo llevo a mi plano y los empiezo a trazar o plotear, o como quieran decirlo, ¿no? O dibujar simplemente. Entonces yo empiezo a ver, puede que me salga algo así, ¿no? Igual acá, no es obligatorio que caiga sobre toda la curva verde los puntos, ¿no? No es obligatorio. Entonces, ¿qué va a pasar?
igual vamos a tener algo de esta naturaleza, ¿no? Una gráfica en amarillo que son los puntos que estamos ploteando nosotros de nuestra serie de datos y una curva que ya está estandarizada, que ya no se va a mover, que está ahí fija, que va a ser nuestro parámetro, ¿no? Para establecer eh, ese criterio, ¿no? Para ver con qué ley voy a trabajar. En este caso, la pregunta más correcta sería, ¿a qué ley se ajusta mejor mi serie de datos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, podemos suponer, para entender para qué nos sirve, que hemos analizado una serie de datos cualquiera con ambas leyes. Primero con ley normal y con ley Gumbel. Estos datos, estas tablas, son la misma, pero las probabilidades van a ver que al trabajar con Gumbel o normal van a ser diferentes. Van a intentarlo si quieren alguna vez, van a ser diferentes. Entonces yo voy a obtener curvas, ¿no? A través de las curvas ya establecidas, por ejemplo, yo voy a ver a través de esto a cuál se ajusta mejor, ¿no? Mi idea va a ser eso, ¿no? Ver a cuál me ajusto yo mejor. O más bien dicho, eh, dicho de otra forma, mejor dicho, es que yo voy a ver cuál de estas tiene algo vulgar, por ejemplo, sería cuál de estas tiene más forma de S, ¿no? No es lo correcto. Otro término más formal, ¿cuál podría ser? Con estas gráficas yo voy a intentar ver cuál se asemeja más a la curva que estoy buscando, a la curva deseada, ¿no? En este ejemplo, vemos que acá hay un pequeño desfase, entonces está S de acá, de Gumbel, como que no está quedando muy bien, ¿no? Que estaba arrancando más o menos bien, porque igual aquí hay una separación y se ha disparado de repente, ¿no? Se ha abierto mucho. En cambio, la ley normal sí intenta seguir este trazo, ¿no? El trazo original azul. Entonces, podemos concluir, por ejemplo, en este caso, que es mejor trabajar con ajustar en este caso a una ley normal, ¿ya? Para eso nos sirve todo eso. Pero ahora, viendo lo que les decía al comienzo, eh, al tratarse de curvas S, es todavía un poquito más complicado de apreciar. Entonces, no es tan buena herramienta usar directamente la función de distribución. En un programa computerizado es excelente, súper, te lo hace con ajustes de bondad y otras cosas, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando de formas empíricas, ¿ya? Entonces tenemos esta función de distribución y a eso va lo que les decía al comienzo de la clase, ¿no? Por eso quería arrancar con eso. ¿Qué son estos papeles de probabilidad y qué relación tienen con esta función de distribución? Hasta el momento hemos visto, ¿no? La relación que existe entre función de densidad y de distribución. A términos muy groseros, la función de distribución es la integral de la curva de la ecuación característica de la función de densidad, podemos decir, ¿no? Algo muy rápido y grosero. Pero ahora nos falta el último que decía el compañero que preguntó igual en clase, el famoso papel de probabilidades, que posiblemente lo vayan a escuchar mucho en la materia, ¿ya? No se vayan a asustar. Entonces, ¿qué es este papel de probabilidades? Ya lo habíamos apreciado hace rato en los boards, en los PDFs que iba abriendo, pero ahora vamos a checar un poquito más de qué es en realidad. Vamos a trabajar primero con la ley normal. Bueno, de hecho, tal vez solo con la ley normal, porque si entienden la ley normal, la Gumbel igual va a quedar clara. Pero si es que no, igual vamos a trabajarla. Creo que no es necesario que extendamos. Entonces, para empezar, hemos dicho que no va a haber probabilidades negativas, entonces automáticamente nos olvidamos del eje X negativo, ¿no? Como estamos hablando también de caudales, tampoco va a haber un eje Y negativo, ¿no? Entonces, nuestro eje cartesiano es todo el sector positivo, ¿no? O el primer cuadrante, si quieren decir. Ese primer cuadrante lo pueden ver gráficamente como una hoja, por ejemplo, que es el caso que tenemos, que son estas hojas de acá, ¿no? Bueno, antes de ingresar también les quería mostrar algo, antes de explicar un poco más esto del papel. Si nos alejamos un poco, podemos ver algo muy interesante. En la ley normal se puede notar, ¿no? Que hay más líneas acá en el medio. No sé si se nota, no sé si distinguen eso.
Creo que sí, ¿no? Alguien diga algo. Creo que se han ido todos, tal vez. Lo único que no me gustaba de las virtuales es eso, que no podía ver si estaban prestando atención o estaban atentos, ¿no? Pueden usar el micrófono igual, ¿ya? Sí, muy bien. Eso es algo que les quería mostrar igual, que igual se me vino ahorita a la mente. Entonces, visualmente se puede ver que acá hay más líneas, ¿no? En el centro, en el medio. Y eso se ajusta, bueno, se relaciona bastante con esto de acá, de la campana, ¿no? Acá se van a ir acumulando más las probabilidades, ¿no? Tienden a irse más al medio. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Entonces, eso es otra forma de ver la campana visualmente también. Se puede decir eso igual. Ahora, en Gumball, igual, les decía, ¿no? Hacia la izquierda va a tender a acumularse más las probabilidades. Y es lo que está pasando, ¿no? Aquí como que se quiere acumular, pero no tanto. Y llegamos, por ejemplo, al 40%, y aquí está lleno de líneas negras. Casi ni se ve. Si imprimen esto con una impresora que está en las últimas o que es de muy mala calidad, esto va a salir como una mancha, simplemente, ¿no? No va a salir así detallado. Entonces, de lejos se ve acá que quisiera para formarse una mancha, pero en realidad simplemente son las líneas de probabilidad que se están acumulando, ¿no? Se cumple eso igual entonces en el papel de probabilidades. Esto quería mostrarles antes de ingresar. Muy bien, entonces de momento hemos visto que sí hay bastantes relaciones, ¿no? Entre la función de densidad y el papel de probabilidades también, ¿no? Es otra forma de visualizar las campanas, ya como si fueran líneas, pero, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en papel de probabilidades? Ya lo hemos visto. En el eje X van a estar las probabilidades. Y en el eje Y ustedes pueden poner lo que están estudiando. En este caso, en la materia, principalmente nos va a interesar estudiar caudales, ¿no? Entonces, en este eje pueden ir los caudales. Uy, estoy con línea. Aquí pueden ir los caudales, ¿no? En el eje Y. Y en el eje X hemos visto que van a ir las probabilidades. Puedes poner f de x. Y en este caso está en porcentajes. Podemos poner eso igual para que quede más explícito todavía. Entonces, pero ¿por qué se ha hecho este papel de probabilidades? Se estarán preguntando ahorita. Les decía, ¿no? Visualmente es complicadito estimar cuál figura se parece más a una S. Y de paso es que para usar esta distribución tendrían que ustedes tener este parámetro tal vez impreso, ¿no? Por decir algo. Y eso no es muy práctico, que digamos, ¿ya? Entonces, entre los métodos empíricos que se han ido desarrollando, el papel de probabilidades ha sido algo bastante muy útil que se lleva en la materia que van a ver y que tienen que aprender porque igual es posible que entre a su examen, ¿no? Entonces es también bueno saberlo y facilita mucho las cosas. ¿Por qué les digo esto? Lo que ha pasado eh, en este papel de probabilidades es que se han ido distribuyendo las líneas a distintas distancias, ¿no? En el caso de ley normal hemos visto que creo que acá está la mitad, más o menos por aquí está la mitad, ¿no? Por decir algo simplemente. Aquí está la mitad y más o menos acá se tiende a acumular más las probabilidades, ¿no? Tenemos línea, tenemos otra línea. Muy bien, muy bonito. Otra línea y luego ya se van separando, ¿no? Y de paso se separan simétricamente. Es lo bonito del papel de probabilidad normal. A mí lo que más me gusta es esa simetría. No sé, es algo hermoso. Para mí es perfecto, ¿no? Entonces tiene esa característica muy simétrica. Muy bien. Y más o menos queda algo así. Pero, ¿por qué se ha hecho todo esto? ¿Qué va a pasar? Ustedes imagínense a esta curva como un hilo. Si ustedes hacen el ejercicio de agarrar un hilo ahorita cerca y lo intentan poner en S, si ustedes lo empiezan a tensar un poco por sus extremos, va a tender a eh, formarse una línea, ¿no?
Y gráficamente, ¿cómo se vería esa tensión? ¿Cómo se vería ese estiramiento? Así vulgarmente hablando, pues ese estiramiento no es nada más que estas probabilidades que estoy viendo acá en el eje X. Lo que estoy haciendo es llevarlo a otras distancias, de forma que esta S, la S azul, vamos a recordar esa S azul, se va a volver una recta en realidad. Podemos expresar aquí como un recordatorio. Entonces, de nuestra función de distribución, estamos yendo de una curva a una recta. ¿Ya? Tal vez mi recta no esté muy recta aquí, por decir algo, ¿no? Pero acá se puede apreciar mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en realidad. Estamos llevando esta S, que es un poco complicada de ver visualmente en nuestra función de distribución. La vamos a estirar, pero en este caso por las distancias de los ejes X, hasta que se vuelva una recta, ¿ya? En condiciones perfectas va a ser una recta perfecta, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la idea del papel de probabilidades. ¿Qué es más fácil visualizar? ¿Qué va a pasar igual con esta línea amarilla? Termino esto y vamos a explicar mejor para qué se usa. Esta línea amarilla, si se dan cuenta, igual va a sufrir cambios, ¿no? Obviamente no va a quedar, igualmente acá, no va a quedar sobrepuesta sobre la línea de condiciones iniciales, ¿no? Sino que va a tener más o menos un aspecto algo así, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar dibujando una nube de puntos. Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿no? No es... Lo que se entiende es que son puntos, ¿no? Y listo. Nosotros vamos a tener eso, ¿no? Entonces en el eje Y están los caudales. Para cada caudal le corresponde un valor de probabilidad, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya sabemos calcular, reitero nuevamente. No habría mucho problema entonces en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros esta curva amarilla que teníamos, igual lo vamos a llevar a este papel de probabilidades. Obviamente no va a quedar una recta perfecta, pero al menos se va a poder analizar de mejor forma, ¿no? Ustedes van a poder acá visualizar mejor cuál de los dos papeles se ajusta mejor a una recta. ¿Eso es más fácil de visualizar? Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a tener, por ejemplo, vamos a hacer otra hojita, como un ejemplo muy rápido, sus dos papeles de probabilidad. Obviamente tampoco van a tener esa línea con condiciones ideales sobrescrita. De hecho, no es muy recomendable tenerlo, ¿no? Y esa es la idea. Vamos a ver ahorita cómo tendrían que hacer. Entonces, ustedes tienen sus dos papeles, tienen el papel de Gumbel, el papel normal, que son distintos, ya hemos visto por qué, y van a tener algo así. En normal van a tener este tipo de división de líneas, simétrica, tiende a acumularse más al medio, y a los costados, o a los lados, mejor dicho, son más dispersos, ¿no? Son un poco más dispersos. Muy bien. En cambio, en Gumbel van a tener lo siguiente, van a tener todas las probabilidades que se tienden a juntar hacia la izquierda. Ya luego de ahí sí son separadas, ¿no? Se empieza a separar más. Entonces acá se empieza a separar más y más. Muy bien. Entonces acá igual este eje van a ser probabilidades. Y acá igual en el eje X probabilidades. Me dan un momentito, por favor.
hermano. Disculpar el pequeño inconveniente. Estaban peleando algunos gatos y pues mejor me traje a mi gato conmigo porque no me gustaría que nada le pase, ¿no? Me encantan bastante los gatitos. Muy bien, entonces volviendo al tema de los papeles de probabilidad. En el eje X, en ambos casos vamos a tener las probabilidades, eso no va a cambiar. Y pues por el eje Y vamos a tener, si quieren, en este caso, caudales, ¿no? Que es lo que estudiamos en la materia, ¿no? Podrían tener otros valores, sí, pero como estamos en hidrología, caudales. Porcentajes, probabilidades, perdón, en este caso, y caudales. Entonces, ¿qué voy a tener yo? En ambos casos voy a tener eh, podemos poner ciertos valores, ¿no? Vamos a tener caudales que tienen probabilidades, que van, que no son iguales. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Siempre van a ser diferentes. Entonces aquí puedo tener el eje de los caudales y aquí pueden estar sus probabilidades. En este caso la ley normal son f de z acumuladas. En Gumball manejamos los caudales y el término o la letra f de x. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener un cierto caudal 1, caudal 2 y un caudal 3. Vamos a tener un F1, vamos a tener otra probabilidad 2 y una probabilidad 3. ¿Podemos tener más? Sí, eso se entiende, ¿no? Podemos tener una cantidad tremenda de acuerdo a nuestra serie de tiempo que tengamos, ¿no? Y acá igual vamos a tener un caudal 1, un caudal 2 y un caudal 3. Y también vamos a tener probabilidades, una probabilidad 1, una probabilidad 2 que le corresponde al caudal 2 y una probabilidad 3 que le corresponde al caudal 3. Igual la misma serie de tiempo, entonces una cantidad X de datos. Entonces yo voy a gastar estos pares de puntos, ¿no? Igual que cualquier otra materia. Y lo voy a graficar. Supongamos que ha quedado este primer punto acá. El siguiente ha quedado por acá. Yo que sé, podría estar el otro punto por acá. Para que quede claro, puedo poner esto. Siempre es bueno aclarar, ¿no? Aquí puede estar la probabilidad 1, por decir algo. Y aquí puede estar su caudal, ¿no? Y este puede ser la probabilidad 2. Vamos a porque está un poquito chueco. Y aquí va a tener su probabilidad 2. Y así sucesivamente. A cada caudal le acompaña su probabilidad. ¿Pueden calcular? Sí. Y vamos a tener una nube de puntos, ¿no? Y listo, eso es lo que van a hacer en sus papeles de probabilidad. Ahora bien, el siguiente paso va a ser hacer lo siguiente. Algunos dicen o recomendaban, no me acuerdo quién realmente, decía que una opción era agarrar este primer punto que hemos calculado y unir con el último, y así vamos a ver cómo se forma la recta. Eh, no, realmente yo no prefiero hacer mucho eso porque es un poco inexacto, ¿no? La idea al hacer, por ejemplo, una regresión lineal, si se acuerdan de estadística, es que mi recta intente contener la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? De nuestra nube de puntos. Esa es la idea en la regresión lineal, ¿no? No necesariamente tienes que conectar el primer punto con el último. También es una buena referencia porque es un poco de probabilidades, ¿no? Está en distintas distancias y otras cosas, pero lo más recomendable es esto, ¿no? Intentar que tu recta contenga la mayor cantidad de puntos, ¿no? Obviamente estos puntos están dispersos a cierta distancia y otras cosas que de momento no me interesan, ¿no? Porque este método es visual, es un método empírico, entonces tendríamos que poder responder a través del gráfico. Acá, ¿qué voy a tener? El primer punto va a estar más acá porque la probabilidad va a ser diferente, ¿no? Y las probabilidades tienden a acumularse más hacia este lado. Entonces yo acá voy a tener igual
un primer caudal acompañado de su probabilidad. Igual voy a tener otro caudal, puede estar más por acá tal vez, que también va a tener su probabilidad. Eso ya queda claro. Muy bien. Entonces así hago con todos los puntos que tenga analizados en mi serie de tiempo. Hago mi nube de puntos y puede que en una te salga más dispersos. Y es normal, ¿no? Porque nuestra serie siempre va a intentar tender más hacia una ley que hacia otra. Y puede que sea así, de esta forma, ¿no? Entonces yo agarro y pues intento contener todos los puntos. Trazo una recta que intente contener todos los puntos y me sale algo así. Entonces, en este caso, es fácil visualizar que esta por si acaso era una misma serie de datos. Creo que no dije eso al comienzo, pero lo aclaro ahorita. Es una misma serie de datos analizada con las dos leyes distintas. ¿Cuál voy a usar? Visualmente se ve que la ley normal se ajusta más hacia una recta, ¿no? Tiende a querer formarse una recta a estos puntos, por ende yo voy a usar la ley normal. Acá no, hay unos puntos que están muy dispersos por algunos lugares. Entonces, no se recomienda mucho Gumbel. Esta ley en realidad se acomoda mejor a la ley normal. Y listo, eso es todo. Así se trabaja con el papel de probabilidades, ¿ya? Entonces ustedes hacen esta tablita, tienen caudales y a cada caudal obviamente le va a corresponder una probabilidad. Dibujan estos pares de puntos en su papel de probabilidad y dibujan una recta que intente contener la mayor cantidad de puntos, ¿no? Y visualmente, la que más se asemeja a una recta, esa va a ser la ley a la que tienen que ajustar. Aquí se puede visualizar que era mejor usar la ley normal. La ley Gumbel es muy dispersa, ¿ya? Algunas veces va a ser complicado visualizar eso, ¿no? Pero eso ya es criterio, porque es un método empírico y visual. Obviamente, cuando estén trabajando con software o yo qué sé, es más práctico y sencillo. Pero en el examen van a estar ustedes con estos papeles. Van a tener esto impreso y este otro papel también. Y si es que les pide graficar la recta analítica, también esto se llama recta analítica por si acaso. Es lógico porque se llama así. Ustedes van a hacer eso, ¿no? Tienen sus probabilidades, sus caudales y plotean una nube de puntos. Agarran una regla e intentan contener esa cantidad de puntos, la mayor cantidad de puntos. Entonces, básicamente, ese era el examen, ¿ya? Entonces, todo eso que hemos visto, sí hay relaciones. ¿Cuál es el problema? Que a veces no nos tomamos el tiempo de entender, ¿no? De analizar qué estoy trabajando, qué es la función de densidad. ¿Será la campana la función de distribución? Entonces, no me hago esa clase de preguntas y estoy perdido. Ok. Y bien, es sábado, estamos un poco cansados, pero para ver un poco más y ya intentar finalizar, como no hemos visto todavía no han visto con el docente a fondo Gumbel, tampoco es muy tan imperativo que antes de ver las ecuaciones, podemos ver esto del periodo de torno, ¿ya? Entonces tampoco sería tan bueno adelantarnos. De hecho, ya hemos visto muchas cosas de lo que es probabilidad. Nos faltaría ver. Mi grupo, por ejemplo, no sé si aquí están las personas que vienen el miércoles. Realmente no sé, no ubico muy bien sus fotos con sus caras. Realmente soy pésimo para memorizar rostros, perdón. Si alguna vez me van a saludar y yo posiblemente esté un poquito confundido, realmente es porque sí, me cuesta mucho reconocer, digo, guardar en la memoria rostros, ¿ya? Entonces, los que ya están la clase del miércoles han visto algo igual muy importante, que es un clásico, es el dibujar papel de probabilidades. Igual lo van a hacer con los auxiliares normales. De hecho, es un tema que a Brandon le encantaba bastante y es sencillo. Si es que no, igual lo vamos a ir repasando
en otro momento. También cuando veamos Gumbel, vamos a volver a repetir. Matemáticamente, el periodo de torno podemos definirlo de esta forma. El periodo de torno, estos son uno por si acaso, solo que al devolver la línea abajo se me ha ido un poco. El periodo de torno no es nada más que la inversa de la probabilidad de excelencia. Ay, la computadora me está botando. No, esto ya se está bloqueando. Me está pidiendo urgente que vaya por el cargador. Ahorita estoy con usted. Ok, entonces veamos esto más. Y ya con calma vemos Gumbel y lo que nos falta. Van a ver que no es complicado, realmente es. De hecho, a algunas personas les gusta más trabajar con Gumbel, en lo personal he visto eso, porque no usan una tabla, directamente son ecuaciones. Entonces, si son personas más de usar ecuaciones, les va a encantar bastante Gumbel. No sé qué pasa, es que hay a veces muchas personas se confunden o se dificulta más bien, creo, con el uso de la tabla normal, ¿no? Y es entendible. Igual yo al comienzo tenía muchas dudas de qué debía hacer, debería interpolar, debería extrapolar, qué sería lo más correcto. Lo más correcto y preciso sería usar una integral o una ecuación, ¿no? Pero no estamos para hacer todo ese proceso, entonces la tabla siempre va a ser una buenísima herramienta. Muy bien, volviendo a esto, periodos de retorno. T, por si acaso, es el periodo de retorno y siempre va a estar en años. ¿Ya? Es importante señalar eso. Porque algunas veces les van a dar esto de acá como dato. El denominador es lo que va a ir variando. Y les va a pedir el ingeniero que calculen el periodo de retorno para para una determinada probabilidad de excedencia en este caso. Si se acuerdan, rápidamente, vamos a mi grafiquito. Esto ya se lo deben saber bien, pero igual no está de más acordar. Yo tengo acá un valor x sub y, y acá voy a tener lo que calculan las tablas, por ejemplo, es la probabilidad de no excedencia. Y este otro lado, yo puedo ir tachando esto de que se de esos puntitos. Y este otro lado, el lado de la derecha, es la probabilidad de, no de excedencia en este caso, ¿no? Perdón. Y toda el área tiene tiene un área total de una unidad. Por lo tanto, este otro lado va a ser 1 menos f de x. Entonces, este término se le conoce como, reitero, probabilidad. Ya está escribiendo medio checo igual. Realmente no usar la computadora por un tiempo, sí, igual tiene sus desventajas. Probabilidad de excedencia, ¿no? Excedencia. Muy bien. Entonces tenemos claro eso. Entonces, matemáticamente, mi periodo de retorno es la inversa. Eso representa este 1 sobre esto. Tal vez teóricamente no se entienda muy bien, ¿no? Muchas veces nos pasa eso con muchas ecuaciones. Pero una vez que se pasan materias como álgebra, por ejemplo, álgebra elemental, ya que las cosas quedan un poco más claras. Igual yo la primera vez que nos mencionaba esto el ingeniero estaba como igual, muy perdido realmente. No entendía a qué se estará refiriendo con la inversa de la probabilidad de excedencia. Tampoco me quedaba muy claro este concepto. Con el tiempo, ya estudiando por mi cuenta y haciendo otras cosas, sí, ya la idea me quedaba más clara, porque repasando términos de álgebra elemental, por ejemplo, la inversa había sido 1 sobre algo, sobre lo que te estoy diciendo. En este caso, sobre la probabilidad de excedencia. Y nosotros la probabilidad de excedencia la conocemos como 1 menos f de x. F de x es lo que está en las tablas o lo que calculan con la ley Gumbel o con la ley normal.
Entonces, vamos a tener esta ecuación si quieren. Y esto sería el periodo de retorno en términos matemáticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El ingeniero les puede dar datos de años. Igual esto lo vamos a ver con calma en más ejercicios. Podemos hacer un ejemplo rápido, no hay problema. Para diseñar, nosotros usamos, hemos dicho, distintos periodos de retorno. Vamos a aplicar uno clásico. Digamos que nos dicen, diseñe usted un canal, o yo que sé, o una tubería, o lo que quieran, para 50 años, para un periodo de retorno de 50 años. Usted debe diseñar para 50 años. Entonces, yo voy a ingresar eso a esta ecuación, porque lo que me interesa es conocer el caudal, ¿no? Con estos 50 años así solito no puedo hacer nada. Entonces, lo que a mí me interesa es conocer el caudal. Con el caudal voy a poder hacer muchas cosas. Va a ser el caudal más desfavorable o el más catastrófico. Y como estoy trabajando con el más desfavorable, mi diseño va a ser seguro. Siempre en ingeniería buscamos eso, que el diseño sea seguro. ¿Cómo logramos eso? Trabajando con valores desfavorables, lo más desfavorable que nos podamos encontrar en campo. En este caso, estudiando caudales. Simple, entonces, lo que hay que hacer acá, vuelvo a repetir, lo que me interesa es encontrar un caudal, ¿no? Yo quiero conocer ese caudal. Entonces hago los despejes, va a quedar 1 menos f de x es igual a 1 sobre 50. Fácil. Despejando un poco más esta ecuación, álgebra elemental, no hay nada de novedoso en esto. Me queda que f de x va a ser 1 menos 1 sobre 50. Ya se está saliendo un poco más grandes mis números. No importa. Ya estamos por acabar. Yo calculo este valor. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. Entonces yo calculo. Cuenta, tengo valores numéricos. 1 sobre 1 menos 1 sobre 50. Eso había sido 0,98. Entonces, escribiendo acá abajo para que quede más bonito, más claro. La probabilidad es 0,98. Muy bien. Nosotros hemos aprendido, si se acuerdan, pero también han debido aprender con Brandon y con Álvaro, que conociendo una probabilidad, yo puedo conocer el caudal, ¿no ve? Si esto fuera f de z, vamos a poner acá un pequeño esquema. Si yo conozco f de z, este valor voy a buscar en las tablas, el más próximo, y voy a conocer un valor de z. Y z tiene una ecuación, ¿verdad? Si se acuerdan, z es igual a el valor del caudal buscado, que sería nuestra incógnita, menos la media, todo dividido entre la desviación estándar. Por lo tanto, yo puedo llegar de conocer z a conocer el valor caudal en este caso. Constante de caudales, el valor del caudal. Entonces, conociendo este dato, si esto te dan de dato, tú primero tienes que conocer esta probabilidad, tienes que hallar, tienes que calcularla. Luego, nosotros hemos aprendido que podemos hallar el valor del caudal a través de estas probabilidades, con las ecuaciones que ya hemos visto. En este caso, si estamos con la ley normal, con la tablita. Vamos de f de z de las áreas acumuladas a calcular el valor de z con la tabla y de z ingresamos a su ecuación característica y nos vamos a encontrar el caudal. Y ese sería su caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años. Obviamente lo vamos a ver más a detalle en ejercicios más completos más adelante. Ahorita no mucho porque realmente sí estoy un poquito ya cansado. Pero no se preocupen, esto realmente lo van a ver un montón de veces en la materia. Eso créanme, para curvas y IDF esto va a ser su pan de cada día cuando lleven este tema. Pero ya es bueno saber a qué nos referimos, ¿no? Eso es por el lado de las matemáticas. Pero
Ya hablando de su significado, por ejemplo, este periodo de torno nos arroja o nos devuelve un caudal. Nosotros tenemos un valor de T y nos va a arrojar un valor de caudal. ¿Ya hemos visto cómo? Sí, hemos entendido más o menos, ¿no? Habría que hacer ejercicios para que quede más claro, obviamente. Pero tenemos ya idea más o menos de cuál es el proceso. Nos dan un periodo de torno, nosotros vamos a encontrar una probabilidad. De esta probabilidad nosotros vamos a encontrar el caudal. Va a ser un caudal bastante grande o desfavorable y se van a dar cuenta en todos los ejercicios que tengan de esta índole. Este caudal siempre que van a encontrar va a ser relativamente grande comparado al de su serie de datos que tengan. ¿Y por qué va a ser así? Porque es un caudal bastante desfavorable, es un caudal grande, es un caudal que podría venir o suceder, mejor dicho, dentro de lo que son los sucesos de eventos, podría suceder en este rango de 50 años. Consideremos que empezamos este conteo de 50 años desde hoy día. Hemos hecho nuestro estudio de datos hasta el día de hoy. Hemos calculado con la ley normal, yo qué sé, y he calculado para 50 años. Entonces yo empiezo a contar desde hoy día los 50 años que quiero estudiar o diseñar en este caso. Este caudal, para poner un número, digamos que sale un número relativamente grande, es 20 metros cúbicos segundo. Este valor de 20 metros cúbicos segundo emitido podría venir mañana, pero también podría no venir, porque son probabilidades, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso. Pueden suceder o no pueden, simplemente son las posibilidades o probabilidades de que sucedan estos eventos. Este caudal de 20 metros cúbicos segundos podría suceder al siguiente mes. Podría suceder dentro de 2 años, de 2023 al 2025. Podría suceder dentro de 40 años. Podría venir esos 20 metros cúbicos segundos. Podría venir un día antes de que se cumplan los 50 años, ¿ya? Pero también podría nunca venir en esos 50 años, lo que a nosotros nos mantendría tranquilos y felices. Entonces, eso es. Entonces, yo tengo la probabilidad, en otras palabras, de que al menos una vez dentro de estos 50 años suceda este caudal, que va a ser el que estamos calculando acá, ¿no? Yo tengo esa incidencia de que este caudal suceda una vez, por lo menos. Pueden suceder más, obviamente que sí. Si es una tormenta continua, por ejemplo, puede seguir viniendo ese mismo caudal. Entonces, puede suceder al menos una vez dentro de estos 50 años. Entonces, también podría no venir, entonces no hay problema, estoy tranquilo. Pero, ¿a qué me refiero? Yo ya he diseñado para 50 años. Entonces, si es que este caudal de 20 metros cúbicos segundos viene, yo qué sé, en mi canal de drenaje, por ejemplo, yo ya voy a estar preparado cuando venga 20 metros cúbicos segundos. Pero ¿qué va a pasar si yo diseño simplemente para un máximo de 15 metros cúbicos segundos? Digamos que esa era su media. Y yo no sé nada de estos temas y le he metido eso. Porque no sé, simplemente he querido usar la media y ya digo, esto siempre, casi siempre sucede, entonces esto es lo más desfavorable, digo, ¿no? Decir algo. Entonces, cuando venga este caudal de 20 metros cúbicos segundos, la capacidad de mi obra no va a resistir. Yo qué sé, la presión y las fuerzas del agua lo va a hacer, lo va a desestabilizar y al final va a terminar colapsando, ¿no? Y es lo que se ve en muchas de nuestras ciudades. Y entonces va a fallar y entonces vamos a estar decepcionados, ¿no? Además que vamos a tener otros líos con la ley y otras cosas, ¿no? Pero eso es un poco muy secundario. Entonces, lo que yo estoy haciendo al tomar este caudal considerablemente más grande que nuestra serie de datos es darle esa garantía y seguridad a mi obra de que va a poder resistir y va a poder trabajar bien dentro de estos 50 años. Si cambian el dato a 100, este caudal va a ser todavía más grande. Si lo cambian a 200, va a ser totalmente más, tal vez no tan grande, ¿no? Depende mucho del comportamiento de la serie. Pero sí ya va a ir incrementándose un poco más. Si fuera 1000 años, porque
hay los ejemplos que muestra el ingeniero, hay periodos de diseño de 100 años. El caudal obviamente va a ser muy grande, entonces, pero lo bueno es que vas a estar cubierto para ese rango de 1000 años. No importa si en el día uno o en el último día de esos 1000 años viene el caudal para el que estoy diseñado, mi obra está capacitada para resistir, entonces yo tengo esa seguridad de que todo va a estar bien. Para eso nos sirve entonces, mi estimado, es más que todo un parámetro de diseño muy importante. ¿Ya? Ahora sí. Eh, ¿Qué más puedo decirles? No sé si hay dudas, preguntas tal vez. Esta clase hace un poco más teórica, de hecho quería que sea así justamente por la razón que mencionaba nuestro compañero, ¿no? Siempre hay esa posibilidad de que entre teoría al examen y generalmente eso no queda muy claro y los hagas en curva, ¿no? Yo, como les había comentado en la primera clase, no suelo ver muchos repitentes en la clase, ¿no? Bueno, muy aparte de que soy malo para memorizar caras, no suelo reconocer muchos estudiantes semestres pasados, entonces para mí es un índice de que están aprendiendo y están logrando aprobar, ¿no? Y uno como enseñante o en este caso ayudante, ¿no? Obviamente igual les enseño un poco de lo que conozco, lo que sé, e intento siempre brindarles lo que conozco. Nos alegra, ¿no? Que estén aprendiendo y estén aprobando, ¿no? Obviamente no intenten aprobar por aprobar, siempre llévense alguito, aprendan algo. Curvas IDF les va a servir para obras hidráulicas 1, por ejemplo. Van a ver, se usa bastante esto de las curvas IDF. Obviamente su tiempo lo vamos a ver, pero es una herramienta bastante bonita, bastante útil. De hecho, curvas IDF se está volviendo uno de mis temas preferidos por varias cosas, ¿no? Entonces, eso muchachos, básicamente no hemos usado muchos números, mi idea no era tanto esa, quería que quede claro, ¿no? Porque igual tenía estudiantes que me decían que estaban en mesa que, ay, el ingeniero ha puesto una pregunta teórica y ahora no sé si he aprobado porque de teoría no sabía mucho. Y yo siempre les he dicho, pero estudien aunque sea un poco lo básico de la teoría. O ni siquiera es necesario saber la teoría. Todo esto que les he mostrado, he aprendido empíricamente, se puede decir, resolviendo ejercicios y pasando por mi cuenta con ejercicios. No tanto leyendo la teoría, por ejemplo. Obviamente luego lo he complementado con la teoría para poder explicar mejor algunas cosas y eso transmitirles a ustedes. ¿Ya? Ah, ahora sí estoy realmente agotado. Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Vamos a ver nomás con calma Gumball, pero realmente van a ver que no es complicado. De hecho, como les digo, a mí en lo personal me encanta más trabajar con Gumball porque son ecuaciones, ¿no? Inclusive es menos tedioso que estar buscando en la tabla. Y creo que eso sería todo, chicos. Entonces, espero verlos en alguna ocasión otra vez. Obviamente en el examen sí voy a estar presente en su parcial, pero hay bastantes personas que no había visto en mi clase, por ejemplo, entonces me alegra que haya interés. Y eso dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces, vayan, estudien, se pasen, pueden ver el video otra vez si quieren. Realmente no hemos hecho ni un ejercicio, sí es verdad, pero hemos explicado algunas cosas que tal vez no quedaban mucho. Igual uno de los estudiantes que iba a las clases del miércoles me hizo esa pregunta, ¿qué relación hay entre esto? Y igual intenté buscar y justamente es lo que entró hoy día en el examen de mesa. ¿Ya? Eso, muchachos. Entonces ya tienen un pequeño, se puede decir historial, ya tienen más o menos una idea de qué puede entrar en un examen. Puede entrar teoría, puede entrar práctica, entonces que no les hagas en curva. ¿Ya? Eso sería, muchachos. Entonces nos vemos el miércoles. Si hay alguien de aquí que no puede asistir el miércoles, pero tal vez si no es por choque o es por alguna otra razón, le invito a asistir nomás, o sea, no hay problema. Y pues nos estaríamos viendo el miércoles para continuar con las clases. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Descansen. Hasta luego.